se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A través aún nos queda anunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Te agradecemos, amante Padre, que estás en los sagrados cielos por este día, por esta mañana. Pedimos, Señor, tu dirección, tu paz, tu gracia. Pedimos que nos des entendimiento y luz para caminar en la senda por la cual tú quieres que caminemos, y que en todo momento, Señor amado, podamos reflejar tu carácter precioso, porque es nuestra mayor consigna, la piedad primitiva. Gracias por todo, Señor. Al abrir tu santa palabra queremos rogar y pedirte que nos dirijas, nos des entendimiento del cielo, que por favor nos conduzcas y nos sostengas, y que grabes tu santa palabra en nuestras mentes y corazones. Gracias, querido Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amables hermanos, hemos tenido a bien en esta mañana tener una meditación muy interesante con respecto a las 70 semanas. Les cuento por qué estamos estudiando aquí en el campamento, hemos estado estudiando estas cosas. Les cuento por qué. Hay un sacerdote que se llama Luis Toro, no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver a Luis Toro. Luis Toro anda por ahí por todo el mundo, un católico, anda por allí por todo el mundo desafiando a todas las iglesias, y la iglesia adventista no ha sido la excepción, por así decirlo. Este hombre invita a los pastores o exponentes de la palabra de otras religiones simplemente para ridiculizarlos, porque es una persona pues ayudada por el enemigo que tiene una gran cantidad de argumentos y nunca se da por vencido. Tiene unas aplicaciones personales con respecto a la palabra de Dios y algunos versículos que son el fundamento de la fe de algunas otras religiones. Luis Toro se enfrentó a dos, no sé si sean pastores o no, allí dice pastores, yo no estoy seguro si es así o no. Luis Toro se enfrentó con dos pastores adventistas, y la conclusión que todo el mundo da es que lo ridiculizó. Yo vi el video, la verdad para mí para mí, por mi percepción, no me pareció que los haya ridiculizado, pero sí noté pues que a los adventistas les faltaba más fuerza, más contundencia a la hora de defender lo que creían, ¿no? Bueno, esto crea una pregunta en mí, ¿no? ¿Qué tan definidos, qué tan certeros, qué tan confiados estamos nosotros y cuán capacitados estamos para defender las doctrinas que son el fundamento de nuestra fe, ¿no? ¿Podemos nosotros defenderlas con la palabra de Dios en la mano, con la Biblia y solo la Biblia? Nosotros hay muchas cosas que las defendemos porque Elena de White lo dijo, ¿no? Y pues por fe entre nosotros lo aceptamos así, ¿no? Yo digo amén, pero si vamos a hablar con un católico, un pentecostal o cualquiera, un bautista, cualquiera de estas otras religiones que no creen en el espíritu de profecía, simplemente no vamos a poder salirles con Elena de White, tiene que ser con la Biblia. Entonces, la preocupación y la pregunta es, ¿estamos nosotros preparados para dar razón de nuestra fe con la Biblia y solo la Biblia, como dijo Elena de White? ¿Cuántas cosas nosotros aceptamos únicamente por fe, confiando en que así es, porque así nos lo enseñaron nuestros padres y es la tradición adventista, pero las hemos escudriñado a la luz de la verdad y estaremos prestos para dar razón a quien demande razón de nuestra fe? Es una pregunta interesante. Hace unos días mi señora madre, como les comentaba en el tema de anoche, ella tiene un radiecillo ahí donde a veces escucha la radio, y
estaban hablando en la radio de que los pentecostales tienen una interpretación de las 70 semanas y del decreto para la reconstrucción de Jerusalén, y es bastante interesante, y a los ojos de una persona que no conozca, se podría decir que es mucho más válida que la nuestra como adventistas del séptimo día. Entonces, eso creó pues una preocupación en este servidor, y me puse a escudriñar sobre el tema para ver qué es lo que realmente sucede con esta interpretación. Y es pues mi interés o mi objetivo en esta mañana de Santo Día, que nosotros meditemos en esta profecía tan interesante, ¿sí? Y para hacerlo, les voy a invitar para que vayamos al libro de Daniel y abriremos el capítulo 9, ¿sí? Primero vamos a ir al capítulo 8, Daniel capítulo 8, y vamos a leer algunos versículos allí, algunos versículos en Daniel capítulo 8, y luego iremos a Daniel capítulo número 9. Allí en Daniel capítulo 8, nuestra lectura bíblica va a empezar en el versículo número 9, y dice allí: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur. Bueno, hago un alto para decirles y pedirles por favor, me den un amén por ahí de vez en cuando, para, ustedes ya saben, no saber que no me quedo hablando solo, que acostumbro a pasar mucho con esto de la tecnología. Amén. Entonces, mis amables hermanos, dice el versículo 9, estoy leyendo Daniel 8:9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y oía un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Esto es la parte A de la visión que tuvo Daniel, que está registrada en el capítulo 8 y capítulo 9, y parte también del capítulo 10, ¿sí? En donde a él le comienzan a ser reveladas pues parte de las profecías bíblicas de tiempo, ¿no? Una parte muy importante. Y aquí en esta parte hemos visto la profecía de las 2300 tardes y mañanas. El relato nos sigue mostrando la explicación de Gabriel hacia Daniel, cómo él pues profetiza o le muestra a Daniel a partir de los reinos de Media y de Persia, lo que iba a pasar de ahí en adelante, ¿no? Hasta el desarrollo pues de Roma imperial, pasando también por el desarrollo del cuerno pequeño, la obra de el príncipe de las tinieblas a través del papado, y muchísimas otras cosas más. De allí entonces nos saltamos al capítulo 9 y vamos a leer a partir del versículo 1 y 2, allí en el 9, dice que el ángel, bueno, en el versículo 27 del capítulo 8 da un dato interesante. Dice allí: y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí el asunto del rey, mas estaba espantado acerca de la visión, y no había quien la entendiese. Fíjense qué interesante, porque el gran meollo, o lo que Daniel estaba buscando, era la respuesta a el por qué y el cuánto tiempo ellos iban a estar en el exilio. Recuerden ustedes que el reino de Israel había sido llevado, ¿verdad? Judá había sido llevado preso a Babilonia, ¿sí? Porque Nabucodonosor vino y sitió la ciudad. De hecho, Nabucodonosor sitió la ciudad 3 veces, de eso vamos a hablar ahorita más adelantito. Y en la tercera vez, pues ya destruyó todo y se llevó todo, ¿no? Pero previa a eso, en la primera invasión, él se había llevado las cosas de el templo. Así que Daniel estaba muy preocupado porque él sabía que había una promesa, porque Daniel estaba leyendo los rollos de Jeremías, y en Jeremías se muestra claramente que la maldición o el castigo que iba a caer sobre el pueblo de Israel era de 70 años. Ustedes pueden leer Jeremías, si mal no estoy, el capítulo 23 y otro, hay varios capítulos donde él menciona que son 70 años. Aquí también lo va a mencionar ahorita más adelante. Estos 70 años, entonces estaba Daniel haciendo cálculos para ver cuándo era que se iban a terminar. Él necesitaba saber cuándo se iban a terminar, y esa era su preocupación. Así que
hasta este punto él no entendía. Entonces, como resultado de lo que Gabriel le estuvo explicando, dice que Daniel fue quebrantado y estuvo enfermo varios días. No pudo él continuar recibiendo la revelación de parte de Gabriel. En el versículo 1 del capítulo 9 continúa y dice, en el año primero de Darío, fíjese, habían pasado varios años, ya estamos en el año 538 antes de Cristo, ese era el año primero de Darío, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros en los libros, el número de los años. Mire, estos libros eran los libros de Jeremías, y Daniel miró, inquirió en los libros de Jeremías para saber el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años, no son 2520, son 70 años, ¿ok? Esa manera únicamente de comercial. 70 años era lo que Dios había dicho que iba a durar la maldición sobre el pueblo por haber desobedecido. Y entonces el versículo 3 sigue diciendo, volví mi rostro a Dios, y buscándole en oración y ruego y en ayuno, y en silicio y en ceniza. Y allí a partir del versículo 4 entonces comienza la famosísima oración de intersección de Daniel, donde él comienza pues a pedir perdón a Dios en nombre de él y de su pueblo, ¿verdad? Allí se dio cuenta él de que esto duraría 70 años. Y dice el versículo 20, aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentaba mi súplica delante del Eterno mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y todavía estaba yo hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza me tocó, como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues el asunto y considera la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde 62 semanas y la plaza volverá a ser edificada y el muro en fundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolar, a una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Lo que ocurriría en el futuro, una de las profecías más impactantes de él, es el inicio de las 70 semanas. Luis Toro, yo no he visto que ese hombre diga algo con respecto a esto, pero no me sorprende que dentro de poco tiempo, o no me sorprende tampoco que ya lo haya hecho, pero yo no lo haya visto. Si ustedes lo pueden buscar en YouTube y darse cuenta, y alguien me puede decir o contar o mandarme el video, que haya criticado todavía la interpretación nuestra sobre este pasaje, como punto de partida de las 70 semanas, ¿ok? Sí, aló. Sí sé que los pentecostales y los evangélicos tienen otra fecha como punto de partida de las 70 semanas. Y si esto, mis amados hermanos, se da, entonces nuestro fundamento, o parte de nuestro fundamento, caería de una manera fuerte, a pique, ¿ok? Entonces vamos a escudriñar hoy
las fechas para identificar el punto de partida bíblicamente de las 70 semanas, ¿ok? Y quisiera saber si me escuchan bien ahí. Amén. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Amén, amén. Sí, muy bien, gracias a Dios. La palabra semana es una confirmación cronológica, o sea, un periodo de tiempo, ¿verdad? Un periodo de tiempo. Significa un periodo de 7 días. Pero resulta que cuando multiplicamos 70 semanas por los 7 días de la semana, vamos a obtener 490 días, ¿sí? 490 días era, ustedes ya saben, o los que no lo saben, pues lo vamos a decir, cuando está mostrándonos o está hablándonos de profecía, cuando la Biblia está hablando de un tiempo profético, es un día por año, de acuerdo al cómputo que se da pues en Ezequiel capítulo 4 y en algunos otros versículos más. En este paso entendemos pues que los 490 días, ¿sí?, se convertirían literalmente en 490 años. 490 años. El anuncio de Gabriel a Daniel de las 70 semanas, entonces significaría 490 años. Y cuando Daniel recibió este mensaje, cuando Daniel se dio cuenta, esto fue fuerte para él, ¿saben? Porque él esperaba que ya en sus días pasase el exilio, que ya en sus días Jerusalén fuese reconstruido. Cada uno de los profetas, mis amados hermanos, especialmente de los profetas menores, en el periodo intertestamentario, la mayoría de ellos, Ageo y Isaías, y todos ellos, Nahum y todos ellos, la mayoría estuvieron siempre con el deseo en su corazón de ver reconstruida Jerusalén. Era el sueño de sus vidas, y por eso muchos de ellos se dedicaron a escribir con respecto a la reconstrucción y a la restauración de Israel, porque ellos habían estudiado los rollos de Jeremías y se daban cuenta que eso se iba a dar, ¿no? Había unas promesas preciosísimas para ellos. Bueno, Daniel cayó enfermo en la primera parte, como ya lo mencionamos, pero en la siguiente parte Daniel se recuperó y entonces Gabriel fue enviado pues para terminar de darle la explicación, ¿sí? Y la explicación del ángel Gabriel les dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, allí nos está dando a nosotros un punto de partida para las 70 semanas, ¿sí? Y nos está dando un punto en el tiempo con respecto a otro evento importantísimo que sería parte de las 70 semanas. No el fin de las 70 semanas, pero parte, ¿sí? Nos está diciendo hasta el Mesías príncipe. Esto es muy importante, mis amables hermanos, porque nos va a llevar entonces a la parte siguiente, ¿sí? Gabriel le dijo a Daniel claramente que desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habría 7 semanas y 62 semanas, lo cual nos está diciendo que son 69 semanas. Lógicamente, si usted suma 62 semanas más 7 semanas, le va a dar 69 semanas. Gabriel identificó los puntos de inicio y final de estas 69 semanas, muy específicamente, ¿sí? Y habrían de comenzar, como ya lo mencionamos, con la orden para que los judíos restauraran y edificaran Jerusalén y terminarían entonces con el Mesías príncipe. Recuerden que estamos hablando de las 69 semanas. A las 69 semanas todavía les falta una semana para que sean 70 semanas, ¿sí? Pero inicialmente el ángel da 69 semanas. Y las 69 semanas entonces comienzan a partir de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén. Esto es muy importante, mis amables hermanos, ¿sí? Ahora, si nosotros logramos identificar, y aquí está el meollo del asunto y el porqué de este estudio, si nosotros logramos identificar el punto de partida de estas 69 semanas, entonces podemos saber cuándo terminan y cuándo termina la semana 70 también, ¿ok? Eso lo podemos buscar en la historia, pero recuerden ustedes, ahí está el problema. Si no estamos bien claros
si no tenemos el argumento bíblico para comunicarlo o enseñarlo a otras personas y lo aceptamos únicamente porque así nos lo enseñaron y porque es nuestra fe, entonces cuando, hermanos, tengamos que dar razón a alguien de esto, sencillamente vamos a quedar en ridículo, como está sucediendo hoy en algunos lugares. Entonces por eso queremos estudiar esto. Es muy importante que usted sepa, y lo digo para las personas que estén apuntando, yo sé que hay personas que les gusta apuntar, en la historia de los decretos que están registrados en el libro de Esdras, nosotros encontramos 4 aparentes decretos. Y yo les digo aparentes decretos, ¿por qué? Porque no todos fueron decretos, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Usted se queda sorprendido y dice, pero ¿cómo, pastor, que no son todos decretos? Bueno, lo vamos a ver enseguida, ¿ok? Lo vamos a ver enseguida. Tranquilos, vamos a ir a nuestra Biblia, se acompáñenme. Rápidamente vamos a ir en este momento al libro de Esdras y vamos a leer el capítulo 1, Esdras, el capítulo número 1, acompáñenme allí, Crónicas, Segunda de Crónicas y Esdras, ¿sí? En el libro de Esdras, el capítulo 1, enseguida de Segunda de Crónicas, Esdras capítulo 1, versículo 2 al 4. Note lo que dice allí, vamos a leer del 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, el Eterno despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar por todo su reino y lo puso también por escrito, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Eterno Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Eterno Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde peregrinare, los hombres de su lugar, ayúdenle con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Allí nosotros encontramos, mis amables hermanos, el primer decreto. El primer decreto, lo digo para aquellos que están apuntando, fue dado en en el año 538, entre el año 538 y 537, ¿ok? Amén. En esa fecha fue dado el primer decreto del rey Ciro. Muy bien, 538, no lo olviden, muy importante. Está registrado en Esdras 1, 2 al 4. El segundo decreto vino por un hombre conocido como Darío, ¿sí? Darío fue quien siguió en jerarquía, quien siguió como rey a Ciro. El siguiente gobernante de los medos y los persas fue el rey Darío. Darío dio el segundo decreto que nosotros encontramos en Esdras capítulo 6 y versículo número 3. Dice allí, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio mandamiento acerca de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, para que fuese edificada la casa, lugar donde se ofrecen sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, y su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura. Muy bien. Recuerden ustedes que lo que pasó aquí, mis amables hermanos, y vale la pena mencionarlo porque es muy interesante, lo que sucedió aquí fue que la obra de la reconstrucción del templo se inició en el tiempo en que Ciro dio el decreto, pero resulta que ellos se encontraron con algunos enemigos, entre ellos algunos samaritanos, que detuvieron por fuerza la construcción de la casa de Dios. Y luego en el capítulo 5 y en el versículo 3 encontramos un personaje identificado como Tadnai, ¿ok? Y Tadnai visitó la obra que estaban haciendo y los obligó a detenerse. Les preguntó si ellos tenían copia del decreto que ellos argumentaban verbalmente que Ciro había dado. Pero ellos dijeron, no, no tenemos nada, simplemente tenemos la palabra de que él nos dio permiso para reconstruir. Así que este hombre Tadnai, que era un hombre importante en el medio, hizo que se detuviera inmediatamente la construcción e inmediatamente envió a preguntar al nuevo rey, al nuevo emperador, que en ese momento ya era Darío, para que buscara en los registros si era verdad que el antiguo rey, el antiguo emperador, que era Ciro, había dado una orden con respecto a la reedificación del templo. Entonces, esto detuvo la obra por algunos años,
y es por eso que en el capítulo 6, versículo 3, entonces encontramos una copia de lo que se conoce como el decreto de Ciro, ¿sí? Pero esta vez ya no dado por Ciro, sino dado por Darío. Y dice allí el versículo 4, con 3 hileras de piedras grandes y una hilera de madera nueva, y que los gastos sean pagados por la casa del rey. Fíjese que en el primer decreto de Ciro, dice que los gastos, o que entre todos apoyaran, ¿sí? Y los que tuvieran buen corazón, pues dieran abundantemente para la casa del rey. Pero ahora Darío añade a ese decreto y dice, no, esperen un momento, que todo sea pagado por la casa del rey. O sea, todo lo vamos a pagar nosotros. Y dice el versículo 5, además de eso, y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los puso a Babilonia, sean devueltos y sean traídos al templo que está en Jerusalén, a su lugar, y sean puestos en la casa de Dios. Únicamente a manera de comentario, mis amables hermanos, en donde se encuentra esta ocasión en la cual Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo. Si ustedes van al libro de Segunda Reyes, en el capítulo número 24 y el versículo número 1. Segunda de Reyes 24:1 dice allí, en su tiempo subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Esta es la primera venida a Jerusalén por parte de Nabucodonosor, y fue la venida precisamente que está registrada también en el libro de Daniel, el capítulo número 1, ¿sí? En el libro de Daniel, espero me estén siguiendo en su Biblia, esto es importante, mis amados hermanos, para que nosotros podamos saber en dónde estemos parados, Daniel 1:1, dice aquí, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, ¿ok? O sea, que allí, en el capítulo número 24 del versículo 1, noten que es el mismo rey Joacim, allí fue donde Nabucodonosor se llevó a Daniel y a sus amigos para Babilonia. O sea, ahí en estos 3 puntos estamos en el mismo punto de tiempo, ¿sí? Eso fue en el año 605, aproximadamente 606, 605 antes de Cristo, ¿ok? Muy bien, entonces seguimos en Esdras. Y dice en Esdras que ahora Darío, en el año número 520, porque este decreto se da en el año 520, o sea, aproximadamente casi 100 años después, como unos 95, 94 años después, da el decreto para que todas esas cosas que Nabucodonosor trajo de allá del templo, ahora fuesen devueltas nuevamente a su lugar. Y eso es lo que nos está diciendo ahí la parte B del versículo 5 del capítulo 6 de Esdras. Dice allí, y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y sean traídos al templo que está en Jerusalén, a su lugar, y sean puestos en la casa de Dios. Muy bien. Ahora pues, en el versículo 6, entonces Darío se va a dirigir a Tadnai, que era el quien había detenido la obra. Y dice, ahora pues Tadnai, jefe de más allá del río, Setarbonsai y sus compañeros, los aparsaqueos, que estáis al otro lado del río, apartados de allí. O sea, dejen que la obra continúe, no la detengan más. Este decreto, mis amables hermanos, fue precisamente el año 520 y sería nuestra segunda fecha importante. Recuerden, primer decreto 538, segundo decreto 520, ok, que es el decreto que estamos estudiando aquí, entre el 519 y el 520. Y en el versículo número 13 dice, entonces Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setarbosnai y sus compañeros hicieron prestamente según el rey Darío había enviado. Los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo profeta y de Zacarías hijo de Ido, y edificaron pues y acabaron conforme al mandamiento del Dios de Israel, y por mandato de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. ¿Sí? Aquí entonces se termina la obra del templo de Dios, se termina la reedificación del templo. Si ustedes me permiten un instante, a ver si lo tengo por aquí a mano. Sí, yo lo tengo por aquí, déjenme buscarlo. Lo estaba mirando hace un momento, sí, aquí está. El templo, la reedificación, se terminó en el año 515 antes de Cristo, ¿ok?
515. O sea que miren, pasaron después de la copia del decreto de Darío, que fue en el 510, 520, 519, al 515, pasaron casi 5 años después, 5 años construyendo el templo. Era una tremenda construcción, y definitivamente tomaba mucho más tiempo que construir en este tiempo. Sorprendente, ¿no? A mí me llamó mucho la atención comenzar a identificar los periodos de esta profecía, porque nos muestra, pues, o nos da una, podríamos decir, una idea de lo que costaba, ¿no?, hacer las cosas en aquel tiempo. Muy bien, vamos en el segundo periodo, vamos en el segundo, en la segunda fecha importante, ¿sí? Ahora, el siguiente decreto que estudiaremos sería el tercer decreto, que es el decreto del siguiente rey. Yo quisiera hacer un altillo, un momentito, porque a pesar de lo que parece, Artajerjes, o si Artajerjes primero, no fue el siguiente rey. Resulta que, era conocido como Jerjes, ¿sí? No era conocido realmente o puntualmente como Artajerjes, pero luego de Darío primero vino Jerjes, quien fue padre de Artajerjes, ¿sí? Y este hombre dio un decreto en el año número 457, estamos hablando ya de Artajerjes, porque Artajerjes comenzó su reinado luego de Jerjes en el año 465. Allí comenzó Artajerjes como rey, y el tercer decreto lo dio en el año 457. Y ese decreto, mis amables hermanos, está en el capítulo 7 de Esdras, el versículo 12 hasta el 26. Dice allí en el versículo 12: Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba de la ley de Dios del cielo, perfecta paz, etcétera. Por mí he dado mandamiento que cualquiera que quisiera en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consultores voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hallares en toda la provincia de Babilonia, con la ofrenda voluntaria del pueblo y de los sacerdotes, que de su voluntad ofrecieren para la causa de su Dios que está en Jerusalén. Comprarás pues prestamente con este dinero becerros, carneros, corderos, con sus presentes y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de nuestro Dios que está en Jerusalén. Y lo que en ti y a tus hermanos os parezca hacer con el resto de la plata y el oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Y los vasos que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén, y lo demás que se requiera para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, el rey Artajerjes, es dado mandamiento, ojo con esto, o sea, esto era un decreto por parte de el rey Artajerjes, ¿sí? En el año, como ya lo mencionamos, 457, a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os demandare Esdras, sacerdote, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prestamente, hasta 100 talentos de plata, y hasta 100 coros de trigo, y hasta 100 batos de vino, hasta 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prestamente para la casa del Dios del cielo. Pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Versículo número 24: y a vosotros hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, servidores del templo, ministros de la casa de Dios, ninguno puede imponerles tributo, impuesto o renta. Y tú, Esdras, conforme, oído con esto, mis amables hermanos, esto es un detalle muy importante, versículo 25, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces, gobernadores, que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, prestamente sea juzgado, o a muerte, o a destierro, o a confiscación de bienes, o a prisión. ¿Ok? Fíjense que este tercer decreto del 457 es extremadamente, muchísimo más explícito que los demás.
Pero este decreto tiene un detalle muy importante que lo vamos a mencionar más adelante, ¿ok? Ahora, siguiendo con nuestra línea, mis amables hermanos, y buscando la fecha, no olvide que el tercer decreto que acabamos de leer fue el año 457. Resulta que aparece un cuarto decreto. ¿Cuál es ese cuarto decreto? Y este lo voy a mencionar como decreto entre comillas, ¿ok? Ya se van a dar cuenta por qué entre comillas. Dice el versículo número, capítulo 2, versículo 1 al 8, pero esta vez ya no de Esdras, sino del libro inmediatamente siguiente, el libro de Nehemías, ¿sí? El libro de Nehemías, el libro continuo, capítulo 2, versículo 12 hasta el versículo 26. No, estamos leyendo Nehemías 2, 1 al 8. 2, 1 al 8. Esto es un pasaje muy conocido en la Biblia, la oración de Nehemías. ¿Quién no ha escuchado sobre la oración de Nehemías? Pero fíjense que este pasaje tiene un contexto muy interesante. Y es que esto se da, y yo ya les voy a decir a ustedes, si me permiten un instante, por amor del Señor, yo les voy a decir a ustedes, este decreto se da en el año 444, ¿ok? 444 se termina precisamente lo que se conoce como la reconstrucción del templo y la reconstrucción de muchísimas otras cosas más. Pero cuando se envía a Nehemías como, a ver, déjenme ver si está por aquí, en Nehemías 2, 1 al 4, sí, 444. Esto quiere decir, mis amables hermanos, que habían pasado aproximadamente 13 años desde el tercer decreto de Artajerjes. Habían pasado 13 años desde el último decreto. Miren qué interesante, 13 años habían pasado desde el decreto de Artajerjes en el año 457 hasta el siguiente aparente decreto del año 444 que fue dado a Nehemías y que está precisamente en Nehemías capítulo 2 y versículo número 1. Vamos a leerlo en este momento, ¿ok? Dice allí: y sucedió en el mes de Nisán, que en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo di al rey, como yo no había estado antes triste en su presencia. Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus fuerzas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al rey de los cielos y dije al rey: si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces, mire, ¿para que yo qué? La reedifique. Quiere decir, mis amables hermanos, que hasta el año 444 todavía faltaban algunos detalles de la reedificación. Dice: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme y le señalé el tiempo. Además le dije al rey, pues si al rey le place, deme cartas para los gobernadores. Entonces el rey le dio las cartas y ustedes ya saben, a partir del versículo 9, entonces Nehemías ya ahora se encuentra allá en Judá, terminando la obra que había sido no iniciada en 444, sino que había sido detenida. ¿Por quiénes había sido detenida? Por un hombre y sus ayudantes, identificado como Sanbalat, y otro hombre identificado como Tobías, que eran unos personajes que eran samaritanos y que entonces detuvieron la obra. Estos cuatro pasajes que acabamos de mirar, mis amables hermanos, son las 4 fechas en las cuales ocurrieron, por así decirlo, decretos importantes que debemos de tener en cuenta. El primer decreto, 538, siguiente decreto, 520, el tercer decreto, 457, y el cuarto decreto fue en el 444, ¿ok? 444, qué interesante esto, mis amados hermanos y amigos. Ahora, entre el primer decreto y el segundo decreto pasaron casi 100 años, ¿ok?
un poquito más. Artajerjes de último decreto, podríamos decir, decreto entre comillas, en 444, y el primer decreto por Ciro fue dado en 538, así que imagínense ustedes, un centenario allí de años. En todo ese tiempo pasaron cosas sorprendentes, y cuando Nehemías escuchó que a pesar de todos los decretos que se habían dado, no se había podido terminar la obra, Nehemías sintió un quebranto sorprendente de espíritu, y entonces estaba muy triste delante del rey, y fue allí cuando el rey precisamente le da permiso para ir y reedificar a Jerusalén. Nosotros como adventistas del séptimo día siempre hemos dicho que el decreto que vale la pena, o el decreto al cual apuntó precisamente Gabriel, es el decreto de Artajerjes en el año 457. Ese es el decreto que nosotros por fe damos por sentado que es el inicio de las 70 semanas, y por ende el inicio también de los 2300 días, ¿sí? Eso lo aceptamos por fe, pero muchas veces no sabemos realmente cómo sostenerlo bíblicamente, y eso es lo que estamos estudiando en esta mañana. ¿Cómo hacemos nosotros para debatirlo o mostrárselo a una persona evangélica, a una persona pentecostal, a una persona de estas que dicen que no fue en 457, sino en 444? Y ya le voy a mostrar por qué, ¿ok? Gabriel dijo que desde este punto hasta la aparición de Cristo habría 7 semanas más 62 semanas, o sea 69 semanas, o en su efecto 483 días, que serían, si aplicamos la regla profética de tiempo, 483 años, ¿sí? Y entonces nosotros debemos de calcular sencillamente a partir de el 457 antes de Cristo, hasta cuándo nos llevaría los 483 años, ¿sí? Entonces, acuérdense que para hacer este cálculo, mis amables hermanos, hay que tener en cuenta que no existe el año cero, ¿no? O sea que la correlación de años sería 2, 1, 1, 2. Así sería la correlación. No sería 2, 1, 0, 1, 2. No, así no. Ese fue el error, precisamente uno de los errores que cometieron los mileritas, que tuvieron el año cero en cuenta. No, así no es. Es 2, 1, 1, 2. Esa es la correlación correcta de los años. Entonces esto nos va a llevar hasta el año número 27. ¿Qué ocurrió allí? Recuerden ustedes que Jesucristo comenzó su ministerio precisamente en este año. ¿Cómo nosotros sostenemos bíblicamente esto? Pues muy sencillo. Vamos a ir a Lucas capítulo 3, versículo 1 al 3. El libro de Lucas nos muestra esto. Bueno, no es tan claro, pero tenemos que indagar, investigar, ¿sí? En el capítulo 3 de Lucas, el versículo 1 nos dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. O sea, esta introducción de este capítulo primero me da una correlación de tiempo, y luego entonces va al personaje. ¿Y el personaje quién es? Juan el Bautista. Y dice que Juan el Bautista entonces apareció preparando el camino del Señor, enderezando sus sendas y bautizando en el río Jordán, ¿sí? En ese mismo año aconteció algo interesante, versículo 21. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también el Señor Jesucristo fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí nos está dando nos apunta a un periodo de tiempo interesante, y es que el 10º año del imperio de Tiberio César, ¿sí? Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, ¿ok? Esto, mis amables hermanos, es en el año número 27. Indiscutiblemente, todos los historiadores coinciden en esta fecha. Eso nos muestra, amables hermanos, que ese es, podríamos decir, el primer argumento que nosotros podríamos mostrar a una persona que quiera debatir la fecha de las 70 semanas, el inicio de las 70 semanas. No puede haber sido en 444 antes de Cristo,
porque entonces nos llevaría a una fecha posterior que esta fecha, cuando el Mesías Príncipe inició su ministerio en el año 27 después de Cristo. Si nosotros iniciamos en 457 y le sumamos entonces los 483, nos va a llevar exactamente al año 26-27, ¿ok? Y en ese año, en ese tiempo precisamente, fue el Señor Jesucristo ungido, primero bautizado y luego lleno del Espíritu Santo para iniciar su ministerio. Ahora, el ángel continúa diciendo, desde la orden, ¿ok? Desde la orden. El primer desafío a esta interpretación tiene que ver con el significado de la traducción de la palabra orden, ¿sí? La palabra orden en hebreo es la palabra davar, que tiene un significado que nos muestra o que apunta a un decreto, un asunto o una cosa, o también hasta una causa. Especialmente significa mandato o decreto, ¿ok? Cuando es utilizada en el sentido de una orden emitida por Dios o por un rey terrenal. El ángel Gabriel utilizó la palabra davar cuando le dijo a Daniel, al principio de tus ruegos fue dada la orden, o sea, davar. Es decir, la palabra davar es una palabra que se utilizaba, hermanos queridos, cuando se daba una orden una orden de una persona muy importante, ¿ok? Podríamos decir, ¿por qué no? Ya lo hemos mencionado, un decreto precisamente. Ahora, el decreto tiene algo interesante. Yo quisiera que nuevamente regresáramos ahí a la Biblia, ¿sí? Daniel, que es nuestro pasaje que estamos estudiando hoy, Daniel capítulo 9, y dice allí en el versículo número 25. Dice allí, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, la palabra davar, recuerden que se la expliqué hace un momento, que implica orden por parte de una persona muy importante, ¿sí? Bien sea un rey, bien sea un mandatario o bien sea Dios, ¿sí? Esa es la palabra que se utilizaba en el hebreo original. Ahora, el decreto, ¿sí? El decreto incluye dos cosas muy importantes que nosotros acostumbramos, mis amables hermanos, leer de corrido y pensamos que son sinónimos o que son la misma cosa. Miren qué interesante esto, porque casi la mayoría de nosotros hemos cometido ese error. El ángel le está diciendo a Gabriel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Qué cosa? Dos palabras interesantes. Restaurar y edificar. Son dos palabras que haríamos bien, mis amables hermanos, en no unirlas, porque son dos cosas totalmente distintas. Y allí está otro argumento poderosísimo que nosotros tenemos toda la capacidad de utilizar en un momento dado que necesitemos explicar estas cosas, ¿ok? Muy bien. La palabra restaurar y la palabra edificar. Muy bien. En el primer decreto, como decíamos hace un momento, mis amables hermanos, únicamente se dio la fecha para reconstruir únicamente el templo, ¿sí? El templo. Ese fue el decreto dado por Ciro, ¿sí? Y fue un hombre identificado como Zorobabel, del cual encontramos allí en Esdras 5:2, quien se encargó de esto, ¿ok? Allí se comenzó a reedificar el templo, pero fíjense que este primero y segundo decreto, dado por Ciro y Darío, no hablan nada de una restauración de Israel, ¿sí? Una restauración como tal. Déjenme decirles algo interesante que nosotros descubrimos en estos días. Si usted va a reedificar algo, si usted va, por ejemplo, en este caso, a reedificar una ciudad, lo primero que usted tiene que hacer, o lo primero que se necesita para desarrollar esa obra, es tener gente. Si no hay gente, amable hermano y amigo, usted no puede reedificar nada. ¿Cómo va a reedificar algo sin gente? ¿Sí? Es imposible. Lo primero que hay que hacer es organizar a la gente. Entonces, para poder iniciar una reedificación de algo, primero hay que tener un ingeniero, ¿verdad? O alguien pues que tenga la capacidad mental
de decir, bueno, vamos a hacer esto aquí, vamos a poner esta pared aquí, vamos a utilizar la plomada, cómo se utiliza el nivel, cómo se lee un plano, ¿sí? Cuánto tienen que soportar las columnas para poder que soporten el techo. Todo eso lo hace la ingeniería, todo eso lo hace la persona que conoce de medidas, de peso y de dimensiones. Después se necesita tener un maestro, ¿verdad? Un maestro de construcción que le pueda decir al albañil, no, esto está torcido, no, esto no puedo pasarlo, una interventoría, ¿verdad? Y luego entonces se necesitan aquellos que lleven a cabo, que ejecuten, ¿no? El ayudante, por ejemplo, que pase la mezcla y que vaya ayudando a edificar. Muy bien, es todo un equipo, es lo que quiero decir. Asimismo era la reconstrucción de Jerusalén. Para poder llegar a una reconstrucción plena, primero tenía que haber una hegemonía que pudiese mantener en orden la edificación de la ciudad. O sea, no se podía en un desorden y en un caos reedificar una ciudad. Era algo prácticamente imposible. Y si nosotros estudiamos el primer decreto y el segundo, de Ciro y de Darío, nos vamos a dar cuenta que en ninguna parte de esos dos decretos se habla de reconstrucción. De reconstrucción de la ciudad. De lo único que se habla es de la reconstrucción del templo, de una hegemonía, pero religiosa, más no política, ¿sí? Esto es muy importante. Ustedes lo pueden estudiar allí en Esdras. Ya yo he dado los versículos. Muy bien. Pero, mis amados hermanos, en el 457 se da precisamente lo que venimos diciendo, el tercer decreto, ¿sí? Que para los evangélicos y para los pentecostales no es tampoco el decreto que cumple el inicio de las 70 semanas. Y ese es nuestro estudio hoy. ¿Cómo mostrarle a una persona que este tercer decreto es el decreto que apunta a la reconstrucción de Jerusalén? O sea, que cumple la profecía de Daniel 9:25. ¿Cómo mostrarlo? Y vamos a ver entonces en este momento este tercer decreto. Noten ustedes. Artajerjes emitió dos decretos que, según algunos eruditos, sugieren que cumplen la predicción de Gabriel. El primer decreto fue el que siguió a Ciro y a Darío, el cual fue emitido en 457, ¿ok? Ya les dije, está en Esdras 7, 12 al 26. La fecha de este decreto es 457. Bueno, algunos eruditos han sugerido que esto se dio en 458, sin embargo, en actuales estudios se ha encontrado que Esdras viajó hacia Palestina en el año 457 con la orden precisamente de Artajerjes, así que no fue en 458, ¿sí? Fue en 457. Ok, algunas opciones más con respecto a esto. El decreto, en el tercer decreto, noten ustedes que en el primero y en el segundo se menciona la reconstrucción del templo. Pero en el tercer decreto, que es el de Artajerjes, no se menciona la reconstrucción del templo, ¿ok? La emisión de este decreto habla de otras cosas muy distintas, ¿sí? Y decíamos hace un momento que las palabras restaurar y edificar, nosotros muchas veces las damos por sentado de que son sinónimos o son lo mismo, pero son dos palabras distintas. Y la primera palabra que vamos a analizar en esta mañana es la palabra restaurar, ¿ok? Dicho sea de paso, el problema que tenemos o que encontramos aquí es que el decreto de Artajerjes, tal como es registrado por Esdras en el capítulo 7, o sea, el de 457, no dice nada acerca de reconstruir Jerusalén. Miren qué interesante. Este tercer decreto del 457 no menciona nada de reconstruir a Jerusalén. La construcción del templo ya había sido completada desde hacía más de 50 años. Ya yo les dije a ustedes que precisamente el templo se terminó de reconstruir en el año 515 y el decreto de Artajerjes se dio en 457, o sea, más, un poquito, quizá un poquito menos, casi 50 años después fue que se dio el decreto
de Artajerjes, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Yo espero que me estén entendiendo, ¿no? No se me vayan a enredar. Esto es muy sencillo. La construcción había sido completada hacía más de 50 años, por lo tanto, ya no había que emitir un nuevo decreto para reconstruir el templo, porque ya estaba reconstruido. Entonces, Artajerjes da la orden, ¿para qué? Es la pregunta. Artajerjes le da la orden o el derecho a Esdras para varios detalles, y vamos a mirarlos. Interesante, 5 cosas autorizó él. El primero, le daba permiso a cualquier judío que quisiera regresar a Jerusalén. Eso fue una de las cosas que nosotros leímos allí en el capítulo 7 de Esdras, ¿sí? En el tercer decreto. Él dijo, cualquier judío que quiera regresar a Jerusalén, regrese. Segundo, les permitía a aquellos judíos que regresaban llevar con ellos el dinero que necesitaran para comprar sacrificios, animales y pagar para otros gastos relacionados con el servicio del templo. O sea, les dio también permiso para que llevaran dinero. El tercero, ordenaba a los oficiales del gobierno persa en Palestina para que proveyeran a los judíos plata, trigo, vino, aceite, sal para los servicios del templo. Eso también fue otra orden que dio Artajerjes en el 457. Cuarto, prohibía cobrarle impuestos a los sacerdotes y a los trabajadores del templo. Eso fue otra de las órdenes. Y quinto, y la última, autorizaba a los judíos a nombrar jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río Éufrates. Noten el versículo 25, y yo les dije a ustedes cuando lo estábamos leyendo, que eso era muy importante que lo tuvieran en cuenta. ¿Lo recuerdan? Volvamos nuevamente ahí a Esdras 7 y vamos a leerlo, versículo número 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río. O sea, ¿qué era lo que estaba haciendo Artajerjes aquí? Artajerjes dio la oportunidad y dio la capacidad a Jerusalén, a los judíos, para que se levantaran nuevamente con una hegemonía sociopolítica dividida, en esta ocasión, del imperio de los medos y de los persas. ¿Ok? En pocas palabras, este hombre en 457 le dio la autoridad a Jerusalén para que nuevamente se levantara como nación, hermano. Dio la capacidad a Israel para que nuevamente se levantara como nación. Por eso es que se cuenta, o nosotros como adventistas decimos, que el decreto que marca el génesis de la profecía de las 70 semanas es el primer decreto de Artajerjes que se dio en 457. Ningún otro decreto da o marca estas pautas. Este es el único, ¿ok? Es decir, lo que está haciendo el rey Artajerjes es dar la oportunidad a Jerusalén de iniciar nuevamente su hegemonía sociopolítica. Esto es muy importante, ¿sí? Ahora, el decreto emitido por Artajerjes, o el aparente decreto, que le daba la autorización específica a Nehemías para completar la construcción de los muros de Jerusalén. Eso significa que ya la reedificación había comenzado desde antes, lo único que había sido detenida, ¿ok? Entonces, la palabra restaurar significa o se cumple precisamente en, mis amados hermanos, en el decreto de Artajerjes, ¿sí? Restaurar. ¿Qué es restaurar? Pues devolver la hegemonía sociopolítica a Israel. Por eso se comienza a contar desde allí. Muy bien, espero que nos haya quedado claro este punto. Sí, hay muchas cosas más que comentar, pero por cuestión de tiempo no lo voy a hacer en esta ocasión. Ahora, Amén. los hermanos, ¿sí?, que argumentan que ese no es la fecha en que debe comenzar las 70 semanas, dicen que realmente el decreto que cumple la profecía de Gabriel de las 70 semanas se inicia en 444. Ya les he mostrado a ustedes dos argumentos poderosos que nos muestran que eso no puede ser así. El primero, el cómputo de tiempo y hasta dónde nos lleva. Recuerden ustedes que tiene que llevarnos hasta el Mesías príncipe. Por lo tanto, si lo aplicamos al 444 iniciando, no nos va a dar. Ese es un argumento muy poderoso.
El segundo, el imperio de Tiberio César. Recuerden que Tiberio César estaba reinando en el año 27. Por ende, allí se cumple pues el bautismo del Señor Jesucristo y la unción del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es un hecho muy importante. Pero el segundo es el asunto de que en 457 es donde Artajerjes da la capacidad a Israel de volver a levantarse como nación, ¿sí? Y comenzar entonces lo que se conoce como la restauración de Jerusalén, la restauración y, ¿por qué no?, lo que se conoce como la reedificación o la edificación de Jerusalén. Ahora, les comenté hace un momento que la edificación había sido detenida, ¿sí? Había sido detenida por los enemigos. Recuerden ustedes, les dije, Tobías y Sanballat que se unieron para detener. Y cuando llegamos al tiempo de Nehemías, o a los días de Nehemías, que es directamente el mismo tiempo de Esdras, sí, pero los dos estaban viviendo diferentes partes, podríamos decir. Nehemías trabajaba como rey para Artajerjes, como copero del rey para Artajerjes, ¿sí? Y Nehemías recibió una noticia muy interesante, mis amados hermanos, que me gustaría que leyéramos aquí en Nehemías, ¿por qué no? Dice el capítulo 1 y el versículo número 1, dice: palabra de Nehemías, hijo de Jacalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susan, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Jerusalén, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y sucedió que cuando yo oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné, y oré delante del Dios del cielo. Claro, Nehemías contaba con que la obra estaba avanzando. Nehemías contaba con que ya que se había dado permiso, la obra debía en ese momento de estar avanzando. Pero resulta que el informe que le dio Hananí fue un informe totalmente contrario. Le dijo: no, Nehemías, eso allá está hecho un caos, la pobreza es lo que reina, hay un desorden total, y resulta que no hay tal ciudad, no hay tales murallas, no hay una hegemonía, no hay nada, únicamente han tratado de organizarse, pero resulta que no han podido, porque se han enfrentado a varios enemigos. El resto ya ustedes lo leyeron conmigo, ¿sí? Nehemías comparece triste delante del rey, el rey lo autoriza para volver a Jerusalén, y entonces él es quien reinicia nuevamente las obras de la reconstrucción de Jerusalén. Todo esto ocurre, mis amables hermanos, esto de Nehemías, en el año 444 a.C. ¿Sí? Recuerden ustedes que 13 años, fueron 13 años después que el mismo rey Artajerjes hubo escrito el primer decreto que autorizaba la restauración de Jerusalén, para que lo gobernaran los mismos judíos y para que se iniciara lo que era la reconstrucción. Ahora hay algo interesante con respecto a este aparente cuarto decreto, que es, vuelvo a repetir, bueno, no he dicho esto, pero lo voy a decir, nuestro tercer indicio que nos muestra que este no puede ser la fecha tampoco. ¿Cuál es el tercer indicio? O sea, nuestro tercer argumento para mostrarle a una persona. ¿Cuál es ese? Bueno, sencillamente que este no es un decreto. Este es un aparente decreto, pero realmente no es un decreto. ¿Sí? El supuesto decreto era, en realidad, 2 cartas que autorizaban a Nehemías a viajar a Judea, construir las murallas de Jerusalén y obtener los materiales de construcción de los bosques reales. Esto no era un decreto real, tal como el que fue emitido por Ciro en el 538, o por Darío en el 520 y por Artajerjes en el 457, cada uno de los cuales sí es llamado decreto en la Biblia. Este no fue un decreto, y usted puede apuntar eso, los que estén tomando apunte. O sea, el registro de Nehemías, la orden dada por Artajerjes en Nehemías capítulo 2, no fue un decreto, simplemente fueron cartas que autorizaron a Nehemías para retornar, y carta
que le permitía a él mostrar a Asaf, guarda del bosque, para que le diera madera para reedificar los portales del palacio, ¿sí? Y el muro de la ciudad, y para la casa donde él estaría, ¿sí? El rey le otorgó, dice el versículo 8 al final, según la bondadosa mano de mi Dios sobre mí. Y entonces en ese momento pues Nehemías parte y llega entonces allá a Jerusalén a trabajar para reedificar o terminar de reedificar la ciudad de Jerusalén. Entonces, fíjense ustedes que hemos estudiado minuciosamente los 4 decretos y llegamos a la conclusión, el primero y el segundo no cumplen los requisitos necesarios para que sea el decreto de partida de las 70 semanas. Pero el tercero sí los cumple y el cuarto no los cumple porque ni siquiera es un decreto, simplemente es una confirmación a través de algunas cartas que el rey Artajerjes dio para que se ayudara a Nehemías a reconstruir la ciudad, ¿ok? Entonces, mis amables hermanos, hemos querido tener este estudio en esta mañana para que seamos confirmados claramente y bíblicamente en por qué usted y yo creemos, profesamos y sostenemos con la Biblia de que el decreto que cumple Daniel 9:25 está registrado precisamente en el libro de Esdras, el capítulo 7, y es el decreto primero, que es el tercero de los decretos del libro de Esdras, que es el primer decreto de Artajerjes, ¿ok? Esto es bien interesante. Recuerden ustedes que la profecía nos muestra, mis amables hermanos, que llevaremos o seremos llevados para dar razón de nuestra fe ante concilios y magistrados. Y nosotros debemos saber estas cosas, y no solamente nosotros, sino también nuestros hijos deben de estar claros en cuanto a estas cosas. Que el Señor les bendiga, mis amables hermanos. Es nuestro deseo y oración, desde aquí, desde el campamento del clamor de medianoche en medio de las montañas del hermoso país de Panamá, nos despedimos esta mañana, no sin antes invitarles a una oración. Oremos. Querido y amable Dios que estás en los santos cielos, tu nombre, Señor, sea elevado y santificado en todo momento y lugar. Te damos muchas gracias por lo certero de tu palabra. Te damos muchas gracias por la segura palabra profética que nos has dado en todo momento, que como una antorcha ha de guiar nuestros pasos hasta que el día esclarezca. Gracias, Señor, en tus manos de amor nos colocamos. Bendito tu nombre por siempre, Señor. En Cristo Jesús, pon tu espíritu en cada uno de nosotros y bendiga a cada oyente que ha tomado el tiempo para escudriñar tus verdades en esta hora. En Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén y amén.